Eran las 18:47 del 20 de diciembre de 1988, cuando entré en la habitación 226 del Hostal La Estrella en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Llevaba conmigo un sobre manila lleno de documentos que valían más que mi sueldo de cabo primero. Me llamo Jaime Velasco y llevaba 7 años trabajando en inteligencia de señales para el ejército, con una autorización que me permitía acceder a información ultrasecreta. Ese día, alguien esperaba en la habitación. Decía ser mi nuevo contacto, un oficial del servicio secreto ruso. Me ofreció 5 millones de pesetas en efectivo por los papeles que llevaba. Yo, por supuesto, tenía mucho que contarle. Me jacté de mis 6 años de espionaje, de los métodos para pasar información desde Berlín, y de cómo escondía las páginas secretas en bolsas de la compra para sacarlas sin que nadie se diera cuenta. Me sentía como un espía de película, aunque con menos glamour y más nervios. La reunión duró 43 minutos, y salí con el dinero en el bolsillo, tranquilo, con esa confianza peligrosa que solo un traidor puede tener. Pero no sabía que todo estaba grabado, que el hombre que creía mi nuevo jefe era en realidad un agente de la Guardia Civil infiltrado, hablando ruso a la perfección, que había estado preparando esa trampa durante meses. 24 horas después, la policía me esperaba en mi casa. No hubo resistencia. La operación terminó conmigo arrestado y con la certeza de que había vendido secretos que podían costar vidas y cambiar el curso de la historia. Todo por un Volvo nuevo y unas clases de vuelo que nunca me iba a poder permitir con mi sueldo. Pero esta historia no acaba aquí. ¿Quién me había delatado? ¿Cómo supieron mis enemigos que yo era el topo? Y sobre todo, ¿qué pasaría con los secretos que había entregado? Porque en el mundo del espionaje, las sombras esconden más de lo que uno se imagina. Después de aquel día fatídico, las horas en mi casa de Sanlúcar parecían un mal sueño. La Guardia Civil me había dejado sin escapatoria, y mientras me esposaban, no pude evitar pensar en todo lo que había arriesgado por dinero. Quizá había sido un idiota, pero ¿quién no ha soñado con vivir sin preocupaciones económicas? Recuerdo con claridad la figura de mi mujer, Carmen. Siempre impecable, con su vestido entallado azul marino que resaltaba sus curvas, unos tacones negros de aguja y un collar de perlas que le daba un aire de elegancia casi peligrosa. Tenía esa sonrisa dulce que, ahora, parecía esconder un reproche silencioso. No podía culparla. Para ella, yo era un héroe del ejército, un hombre de honor, no un traidor. Por eso, evitar su mirada fue mi primer acto cobarde. Me llevaron a la comandancia de Cádiz, donde me interrogaron sin piedad. Pero lo peor no era eso. Era saber que mi vida anterior, la de Jaime Velasco, el soldado ejemplar, se deshacía como un castillo de naipes. En el fondo, mientras me interrogaban, me daba cuenta de que el mayor enemigo no había sido la Guardia Civil, ni siquiera el Estado, sino yo mismo. Durante los días siguientes salieron a la luz detalles que yo había intentado ocultar. Había gastado el dinero en un Volvo 740 blanco, comprado en efectivo. Parecía que me había comprado un tanque. Y en una casa con un gran pago inicial en un barrio tranquilo, lejos de las miradas indiscretas. También había empezado a tomar clases de vuelo en Jerez, desafiando el sentido común y la lógica. 6 historias distintas había inventado para justificar mi dinero. Una herencia de una tía rica, inversiones en bolsa, premios de lotería. Ninguna de ellas resistía el más mínimo escrutinio. Lo curioso es que nadie había investigado demasiado.
Tal vez confiaban demasiado en mi historial, o simplemente no querían creer que uno de los suyos pudiera traicionar de esa manera. Si me hubieran pedido un café, les habría contado todo sin pestañear, porque al fin y al cabo, no era un idealista, ni un patriota, sino un hombre con demasiadas cuentas por pagar y pocas ganas de esperar. Mientras tanto, en Berlín, la base de inteligencia donde trabajé entre 1982 y 1985, las cosas se complicaban. Los compañeros empezaban a notar que las operaciones se volvían más difíciles. Nuestros sistemas de interceptación de señales soviéticas parecían estar siempre un paso atrás. ¿Cómo era posible? ¿Acaso alguien había estado filtrando información? La respuesta estaba justo en mi historial y en las cajas de documentos que escondí en esos años. Pero lo que nadie sabía todavía era que todo esto había comenzado con un soplo inesperado. Un desertor de la antigua Alemania del Este, un tal Manfred Severin, había decidido cambiar de bando y contar lo que sabía. Él había sido traductor y mensajero para la Stasi, y su información encajaba como un puzzle con mi vida secreta. Sin él, quizá habría seguido vendiendo secretos años más, jugando con fuego hasta quemarlo todo. Ahora, mientras esperaba en la celda, solo podía imaginar qué otros fantasmas habría dejado atrás. Porque el espionaje no solo roba secretos, roba vidas, confianza y, sobre todo, el alma. Y eso, amigos míos, no tiene precio. Pero ¿qué sería de mí sin la verdad completa? ¿Quién más estaba involucrado en esta red? Y, lo más inquietante, ¿aún quedaban documentos que podrían sacudir los cimientos del ejército y del propio país? Las respuestas, como siempre, se esconden en las sombras. Recuerdo perfectamente el día en que conocí a mi contacto en Frankfurt. Se llamaba Klaus Müller, un tipo alto, delgado, con ojos grises, y esa mirada fría que te hace pensar que ha visto demasiadas cosas oscuras en su vida. Siempre vestido con chaquetas de cuero gastadas y pantalones oscuros, parecía un personaje sacado de una novela negra. Pero lo que más me llamaba la atención era su sonrisa torcida, esa que hacía que te preguntaras si te estaba tomando el pelo o si simplemente disfrutaba con el juego del engaño. Nos encontrábamos en un piso franco, un apartamento pequeño y desordenado en el barrio de Sachsenhausen, donde el olor a café mezclado con humo de cigarrillo llenaba el aire. Allí, entre montones de papeles y una vieja fotocopiadora que parecía a punto de explotar, Klaus y yo pasábamos horas copiando documentos clasificados. Yo le llevaba los originales en bolsas de la compra, esas típicas bolsas de tela con dibujos de frutas, que nadie sospechaba que guardaban secretos militares. Cada vez que entraba en ese apartamento, me sentía como un ladrón de guante blanco, aunque sin el glamour de los casinos ni las apuestas altas. Más bien parecía un tipo normal que había decidido jugar a la ruleta rusa con su país. Y, claro, con la suerte siempre de su lado, o al menos eso creía. Klaus tenía un humor negro que me hacía reír incluso en los momentos más tensos. Jaime, si algún día nos pillan, dime que todo esto es un experimento social para ver cuánto puede aguantar un gobierno antes de implosionar. Me decía mientras recortaba páginas con una tijera oxidada. Yo le contestaba que si eso pasaba, por lo menos nos darían un premio Nobel. De traición, claro. Pero la realidad era mucho menos divertida. Sabía que lo que hacíamos podía costarle la vida a gente inocente, que los sistemas que traicionaba servían para proteger a miles de compañeros en el frente. Sin embargo, el dinero quemaba más que la conciencia. Y entre eso y la adrenalina de sentirme un espía, me convencía a mí mismo de que estaba haciendo un buen negocio.
Después de cada sesión, Klaus me entregaba una parte del dinero, en billetes arrugados y mal contados. Con ese dinero compré el Volvo que tanto deseaba, un coche que parecía sacado de un catálogo de lujo, pero que para mí era una declaración silenciosa. Aquí estoy, y no me importa nada. Pero como suele pasar en estas historias, la codicia tiene patas cortas. Mientras Klaus y yo seguíamos con nuestra rutina clandestina, en Berlín los analistas comenzaban a notar que algo no cuadraba. Las señales interceptadas ya no eran fiables. Los soviéticos parecían anticiparse a cada movimiento nuestro, como si supieran exactamente qué estábamos escuchando. Eso era la prueba de que alguien estaba filtrando información, y pronto las sospechas comenzaron a girar en torno a mí. Aún así, cada vez que volvía a España, intentaba mantener la fachada de un soldado ejemplar. En Fort Braganza, donde estaba destinado en ese momento, vestía el uniforme con orgullo, aunque bajo esa coraza llevaba un secreto que me carcomía por dentro. Me decían que el uniforme es la segunda piel del soldado, pero yo sentía que para mí era una máscara que ocultaba al verdadero traidor. Lo que no sabía entonces era que el juego estaba a punto de acabar, que detrás de cada sonrisa de Klaus, cada billete entregado y cada documento copiado, se acercaba una trampa que no podría evitar, y que el hombre que esperaba en la habitación 226 de aquel hostal en Sanlúcar no era sino la última pieza de un rompecabezas que había empezado mucho antes. ¿Quién habría pensado que la caída de un hombre podía ser tan silenciosa y devastadora? ¿Y qué secretos quedaban por descubrir en aquel mundo oscuro de espionaje y mentiras? La respuesta estaba a punto de salir a la luz, pero no sin antes dejar una estela de dudas y misterios que nadie podría olvidar. Tras aquella reunión en el hostal, la presión comenzó a apretarme el cuello como una bufanda mal anudada en invierno. Me encontraba en Fort Braganza, una base militar cerca de Sevilla, donde el sol no perdona y la rutina puede matarte más rápido que una bala. Aunque por fuera seguía siendo el mismo Jaime Velasco, dentro mi piel se había convertido en un traje de hierro imposible de quitar. Mis compañeros me miraban con respeto, incluso admiración. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada de soldado modelo había alguien jugando a dos bandas. Yo me cuidaba de no levantar sospechas, vestido siempre con el uniforme impecable, las botas lustrosas y el reloj de pulsera que me regaló Carmen en nuestro primer aniversario. Un detalle que ahora me parecía irónico, casi una burla del destino. Carmen, con su vestido rojo ceñido que resaltaba su figura, sus labios pintados de un rojo intenso y esos pendientes largos que parecían bailar cada vez que se movía, seguía creyendo en mí ciegamente. Y las noches que pasaba en casa, mientras ella leía una novela romántica bajo la luz cálida del salón, yo repasaba mentalmente los pasos que había dado y los que aún tenía que dar para no caer. Pero no todo era tan sencillo. La Guardia Civil, con su incansable olfato para las ratas, había empezado a seguir mis movimientos. No podía dar un paso sin sentir que alguien me observaba desde la sombra. Intentaba disimular mi nerviosismo con bromas. Si me pillan, al menos que me lleven a un sitio con buen jamón. Solía decir con una sonrisa forzada, aunque por dentro sentía que el suelo se abría bajo mis pies. En una ocasión, mientras esperaba en un bar de tapas en el centro de Sevilla, escuché una conversación que me heló la sangre.
Dos agentes de contrainteligencia discutían sobre un topo que había vendido secretos durante años, alguien con acceso a documentos ultrasecretos. Mi nombre no fue pronunciado, pero solo yo podía encajar en esa descripción. Por un instante, pensé en salir corriendo, desaparecer en las calles estrechas y perderme entre la multitud. Aquel día, Carmen llevaba un abrigo de paño gris claro, combinado con unas botas altas de ante negro y un bolso de cuero que parecía sacado de una película de espionaje. Me miró con esos ojos llenos de preocupación, pero sin sospechas. ¿Todo bien, cariño?, preguntó mientras me ofrecía una copa de vino tinto. Le sonreí, tratando de transmitir seguridad, aunque mi mente estaba en 1000 sitios a la vez. Pero el problema no era solo ella, ni siquiera la Guardia Civil. Mi mayor enemigo era mi propia arrogancia. Creía que podía controlar todo, que mi doble vida era un juego en el que siempre ganaba. Sin embargo, la realidad estaba a punto de demostrarme que, en este tablero, la pieza más débil siempre acaba siendo el rey. Mientras tanto, en Berlín, la NSA y los aliados de la OTAN comenzaban a cambiar sus códigos, a mover sus piezas en un intento desesperado por recuperar la ventaja perdida. Yo sabía que mis acciones habían empezado a destapar una caja de Pandora que afectaría a miles de personas. Pero, ¿quién pensaría en eso cuando el móvil suena con un mensaje que dice: «Próximo encuentro en Sevilla, 20 horas, no falles»? La cuenta atrás había comenzado, y yo, sin saberlo, caminaba hacia el final de mi partida. Pero, ¿qué secretos ocultaba ese próximo encuentro? ¿Era la oportunidad para redimirme o la trampa definitiva? En el mundo del espionaje nada es lo que parece, y cada paso puede ser el último. Llegó la noche del encuentro en Sevilla con un aire frío que contrastaba con las luces cálidas de la Plaza Nueva. Paseaba con paso tranquilo, aunque mi corazón latía a 1000 por hora, como si quisiera escaparse de mi pecho. Llevaba una chaqueta oscura, camisa blanca y pantalones de vestir, un look sencillo, pero lo suficientemente discreto para no llamar la atención. En mis manos, un maletín viejo, con esos bordes desgastados que solo un espía amateur sabe cómo disimular. Al llegar al café La Albahaca, un local pequeño con paredes de ladrillo visto y luces tenues, noté que la clientela era escasa, y el aroma a café recién hecho mezclado con jazmín inundaba el ambiente. En una mesa junto a la ventana, una mujer me esperaba. Se llamaba Isabel, pero en nuestro mundo secreto era la Liebre. Tenía un porte elegante, con un vestido negro ajustado que acariciaba su figura de manera provocativa, sin llegar a ser vulgar. Sus zapatos de tacón, finos y brillantes, marcaban el ritmo de sus movimientos como un reloj suizo. Un collar de plata con un pequeño colgante en forma de llave descansaba en su cuello, insinuando misterio y secretos por descubrir. Isabel me sonrió con esa mezcla de complicidad y peligro que solo las mujeres de nuestro oficio dominan. Jaime, llegas tarde y sabes que la puntualidad es la virtud de los espías, dijo con un tono de voz que podía ser dulce o una amenaza, según el día. Me senté frente a ella, intentando ocultar el temblor en mis manos. Tú sabes cómo es esto, Isabel. No es fácil mantener el ritmo y no morir en el intento. Ella soltó una risa suave, casi un suspiro. Claro,
y menos cuando llevas el Volvo y las clases de vuelo. No eres precisamente el soldado más discreto. Era cierto. Mi vida de lujo mal disimulado me había puesto en la mira, y ahora lo pagaba caro. Pero Isabel tenía algo importante que decirme. Sacó de su bolso una carpeta con documentos que, en ese momento, parecían pesar más que 1000 bombas. Tenemos un problema, Jaime. Alguien te está siguiendo más cerca de lo que crees. No es solo la Guardia Civil, ni los servicios secretos españoles. Hay intereses extranjeros en juego, y tú eres la pieza clave. Me quedé helado. ¿Cómo podía ser tan evidente? ¿Cómo había dejado que todo esto se me fuera de las manos? ¿Quién? Pregunté casi en un susurro. Ella bajó la voz. No te puedo decir más aquí, pero prepárate. En los próximos días todo puede cambiar, y no solo para ti. Mientras salíamos del café, la bruma de Sevilla parecía envolvernos, como si la ciudad guardara secretos aún más profundos que los míos. La liebre desapareció en la noche, dejando tras de sí un aroma de jazmín y un sinfín de preguntas. En ese instante, supe que estaba atrapado en una red que iba mucho más allá de mis traiciones, que el juego que había empezado años atrás en Berlín llegaba a su punto crítico en mi propia tierra. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Y qué precio tendría que pagar cuando las sombras de mi pasado y mi presente chocaran de frente? Mientras caminaba solo bajo los faroles, una idea me rondaba la cabeza. A veces, la traición no es solo un acto, sino un camino sin retorno. Y yo estaba a punto de descubrir qué había al final de ese camino. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de nervios y susurros. Cada paso que daba en Fort Braganza parecía seguido por 100 ojos invisibles, y cada llamada telefónica que hacía me hacía mirar por encima del hombro, como si esperara que alguien respondiera al otro lado con una voz demasiado conocida. Carmen, con su abrigo de lana gris y bufanda de cuadros, intentaba mantener la normalidad, aunque sus ojos revelaban la preocupación que no se atrevía a decir en voz alta. Una noche, mientras cenábamos en casa, me miró fijamente y dijo: «Jaime, ¿por qué últimamente no me cuentas nada? ¿Qué estás escondiendo?» Le sonreí con la mejor cara de póker que pude y le contesté: «Nada que te preocupe, cariño. Solo trabajo y estrés». Pero sabía que ya no podía engañarla, ni a ella ni a nadie. Las noches en mi apartamento se volvieron largas y solitarias. En la penumbra, repasaba mentalmente los documentos que había entregado, las caras de los agentes con los que había trabajado y las promesas rotas que había hecho. Sentía que cada secreto vendido era una cadena más que me ataba a un destino oscuro. Un día, durante una patrulla nocturna, recibí un mensaje cifrado que me indicaba un nuevo punto de encuentro: un viejo molino abandonado en las afueras de Jerez. El lugar, cubierto de hiedra y sombras, era perfecto para esconder secretos, o para tender trampas. Al llegar, la luna llena iluminaba las aspas del molino, que giraban lentamente con el viento. En la entrada, una figura esperaba. Era Luis, un antiguo compañero de la base que ahora trabajaba en inteligencia militar. Su rostro serio y sus ojos penetrantes no dejaban lugar a dudas. Aquello no era un encuentro casual. «Jaime», me dijo en voz baja, «tenemos pruebas de que alguien está filtrando información desde dentro, y tú eres el principal sospechoso». Sentí cómo el estómago se me encogía. «Luis, sabes que eso no es cierto. Solo quiero arreglar las cosas». Él negó con la cabeza.
No hay vuelta atrás. Los documentos que has vendido están causando daños irreparables. La red enemiga está más activa que nunca y esto podría costar vidas. Le lancé una mirada cargada de desesperación. ¿Y qué quieres que haga? ¿Entregarme y hundirme para siempre? Luis me miró con dureza, pero también con una chispa de compasión. Aún puedes ayudar a minimizar el daño, pero tienes que colaborar y ser sincero. Salí del molino con la cabeza llena de dudas y el corazón hecho trizas. Sabía que estaba atrapado entre dos mundos, el de la lealtad y el de la traición, y que el próximo movimiento decidiría no solo mi destino, sino el de muchos otros. Esa noche, mientras Carmen dormía, miré al techo y me pregunté si había alguna manera de redimirme. Pero, en el fondo, sabía que algunas heridas no se curan y que el precio de mi ambición estaba a punto de ser cobrado. ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias? ¿O el juego me había consumido hasta el último aliento? La respuesta, como siempre, estaba oculta en las sombras que yo mismo había creado. La madrugada en Jerez trajo consigo un silencio pesado, como si la ciudad misma contuviera el aliento esperando lo que vendría. Aquella noche, sentado en un banco del parque frente a mi casa, repasaba una y otra vez las palabras de Luis. Aún puedes ayudar a minimizar el daño. Pero, ¿cómo podía un traidor redimirse sin perderlo todo? Carmen apareció sin hacer ruido, envuelta en un abrigo color burdeos que contrastaba con su piel clara. Sus ojos, siempre tan expresivos, estaban opacos, cargados de una tristeza que me atravesaba como una daga. Jaime, susurró, acercándose y tomando mi mano con suavidad. Sé que algo pasa, que me guardas secretos, pero aún te quiero, y quiero ayudarte. Sentí que el peso del mundo recaía sobre mis hombros. No sé cómo salir de este lío, Carmen. He cometido errores que no puedo arreglar con palabras. Ella negó con la cabeza, firme. Nadie es perfecto. Lo importante es qué hacemos ahora. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino. Decidí que era hora de enfrentar la verdad, pero no solo con la Guardia Civil o con Luis, sino conmigo mismo. Tenía que encontrar la manera de detener la sangría de secretos antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, me dirigí a Sevilla para reunirme con la Liebre. Esta vez, el lugar elegido fue la azotea de un antiguo edificio en el barrio de Triana, con vistas al Guadalquivir que brillaba bajo el sol de invierno. Isabel apareció vestida con una blusa de seda color esmeralda y pantalones negros ajustados, su melena suelta ondeando con la brisa. Su presencia tenía ese toque de peligro y seducción que siempre me desconcertaba. Jaime, comenzó sin rodeos. Hay rumores de que alguien dentro de tu círculo está filtrando más de lo que crees. No solo tú, alguien te está usando de chivo expiatorio. Me quedé helado. ¿Podía ser cierto? ¿Había alguien que jugaba conmigo mientras yo creía tener el control? ¿Quién? ¿Cómo lo sabes? Isabel sonrió con ese aire enigmático. Eso es lo que tenemos que descubrir. Pero para eso, necesito que confíes en mí y que estés dispuesto a arriesgarlo todo. El sol comenzaba a ocultarse tras los tejados de Sevilla, y con él, mis certezas se desvanecían. Sabía que estaba entrando en un juego más grande que yo, donde las piezas se movían con intenciones ocultas
y nadie era realmente inocente. Mientras la noche caía, sentí que el verdadero enemigo no era solo la Guardia Civil ni los servicios secretos extranjeros, sino esa sombra invisible que me había acompañado desde el principio. La traición dentro de mi propio equipo. ¿Podría desentrañar esta nueva conspiración antes de que me destruyera? ¿O sería yo la próxima víctima en un tablero donde las reglas cambian a cada instante? El reloj no se detenía, y yo, atrapado en esa red de mentiras, sabía que el tiempo se agotaba. Aquella noche en Triana, mientras las luces de Sevilla parpadeaban a lo lejos, sentí cómo el peso de la verdad me aplastaba lentamente. Isabel y yo nos movimos con cautela, como dos bailarines en un tango peligroso, conscientes de que un solo paso en falso podía ser fatal. Decidimos investigar a fondo, y para ello me llevó a un lugar inesperado, una bodega oculta bajo una taberna tradicional, donde el aroma del vino envejecido se mezclaba con el humo tenue de puros. Allí, entre barriles y sombras, se reunía un pequeño grupo de agentes encubiertos que operaban bajo el radar, dispuestos a destapar la red que me había tendido la trampa. Entre ellos, reconocí a un hombre de mediana edad, con gafas redondas y mirada penetrante. Era Miguel, un viejo amigo y compañero de la base en Fort Braganza, aunque hacía tiempo que habíamos perdido contacto. Su presencia me dio un respiro. Tal vez no todo estaba perdido. Miguel me explicó que, efectivamente, alguien dentro de nuestra unidad estaba filtrando información, pero que el objetivo no era solo yo. Hay intereses más grandes, Jaime, algo que va más allá de simples traiciones por dinero. Estamos hablando de una operación destinada a desestabilizar toda la inteligencia militar española. Mientras escuchaba, no podía evitar pensar en Carmen, en su vestido azul celeste que tanto le gustaba, y en cómo esa red invisible podría ponerla en peligro sin que ella siquiera lo supiera. Decidí entonces que debía actuar con inteligencia y rapidez. No podía permitirme errores, porque esta vez lo que estaba en juego no era solo mi vida, sino la de muchos compañeros y, quizás, la seguridad de todo el país. En esos días, mis encuentros con Isabel se convirtieron en una mezcla de estrategia y tensión contenida. Ella, con sus labios pintados de un rojo oscuro y su perfume embriagador, era a la vez mi aliada y un recordatorio constante del peligro que acechaba. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando, revisando antiguos documentos, encontramos pistas que apuntaban a una traición más profunda. Alguien había manipulado las pruebas para que yo pareciera el único culpable. Un juego sucio de dobles identidades, falsos documentos y contactos secretos en el extranjero. ¿Quién estaba moviendo los hilos desde las sombras? ¿Una facción enemiga? ¿Un traidor dentro de nuestra propia organización? La respuesta estaba envuelta en un misterio que prometía sacudir los cimientos de todo lo que creía conocer. Mientras tanto, en la distancia, las sirenas de la Guardia Civil resonaban más cerca, y la red se cerraba poco a poco. El tiempo para descubrir la verdad se agotaba, y yo debía decidir: ¿seguir siendo una pieza en este juego oscuro o convertirme en el jugador que cambie las reglas? La noche sevillana era testigo de decisiones que podrían marcar el destino de muchos, y yo, atrapado entre la lealtad y la traición, sabía que el siguiente movimiento sería el más peligroso de todos. Las calles de Sevilla parecían susurrar secretos, mientras me adentraba en la oscuridad de la noche, consciente de que cada paso podía ser una trampa. La investigación con Isabel y Miguel
había destapado una red más enrevesada de lo que jamás hubiera imaginado. No solo yo era un traidor, sino que alguien jugaba a dos bandas, manipulando y controlando desde las sombras. Una fría madrugada, recibí una llamada anónima que me citaba en el parque de María Luisa. Allí, bajo la enorme farola que iluminaba débilmente el paseo, apareció un hombre vestido con abrigo largo y sombrero, que ocultaba casi completamente su rostro. Su voz grave y pausada me advirtió: «Jaime, estás jugando con fuego. No todos quieren que la verdad salga a la luz. Si sigues adelante, no habrá vuelta atrás». Intenté sonsacarle más información, pero se limitó a dejarme un sobre grueso con documentos y desapareció entre las sombras. Al abrirlo, mi corazón se aceleró. Pruebas falsas, correspondencias interceptadas y hasta un croquis detallado de mi casa en Sanlúcar. Alguien me había estado vigilando mucho antes de lo que imaginaba. Esa misma tarde, Carmen apareció en casa con un vestido negro elegante, cabello recogido y ojos que, por primera vez, reflejaban miedo. «Jaime, siento que algo me estás ocultando. No quiero perderte, pero no sé si puedo seguir así». Una mezcla de dolor y amor que me partió el alma. Le juré protegerla, aunque sabía que mis promesas pendían de un hilo. El círculo se cerraba. Amigos que creía leales, compañeros de armas y hasta los servicios secretos parecían jugar en mi contra. Mi vida se había convertido en una partida de ajedrez, donde cada movimiento era crucial y cada enemigo podía estar más cerca de lo que pensaba. En un último intento por salvar lo que quedaba, contacté a Isabel para planear un encuentro definitivo, un enfrentamiento con los verdaderos titiriteros. Pero mientras caminaba hacia la cita, sentí una presencia detrás de mí, una sombra rápida, un susurro apenas audible, y de repente la oscuridad me envolvió. La traición había alcanzado su cima, y yo, Jaime Velasco, soldado, espía y hombre atrapado entre la verdad y la mentira, estaba a punto de descubrir que en este juego nadie sale ileso. ¿Quién me había atacado? ¿Sería este el fin o el comienzo de una nueva batalla? La respuesta se perdería en la noche, mientras Sevilla guardaba sus secretos con celo, y yo luchaba por sobrevivir en un mundo donde la lealtad es solo una palabra vacía. Desperté en una habitación desconocida. La luz tenue de una lámpara de pie iluminaba las paredes desnudas. La cabeza me dolía como si un martillo me golpeara desde dentro, y la boca me sabía a metal. Intenté moverme, pero las muñecas me ardían. Estaba atado a una silla. Mi mente, nublada y confusa, intentaba reconstruir los instantes previos. La sombra que me atacó en Sevilla, la traición que me había dejado al borde del abismo. La puerta se abrió lentamente y apareció una figura. Era un hombre de mediana edad, rostro serio y ojos fríos como el mármol. Se presentó como Alejandro, un agente encubierto que había infiltrado la red que me había traicionado. Con voz pausada, me explicó que todo había sido una trampa para sacar de en medio a los verdaderos culpables, que operaban desde lo más alto del ejército y del espionaje internacional. «Jaime», dijo, «has sido un peón en un juego mucho más grande. La información que vendiste fue solo la punta del iceberg. Hay secretos que ni siquiera tú conocías, y ahora están a punto de salir a la luz». Mientras hablaba, sentí una mezcla de alivio y miedo.
Por fin alguien me ofrecía una oportunidad para limpiar mi nombre, pero el precio era alto. Colaborar en una operación que pondría en jaque a poderosos enemigos y pondría en riesgo tanto mi vida como la de Carmen e Isabel. Me hicieron una propuesta: ayudarles a desenmascarar a los verdaderos traidores desde dentro, fingiendo que seguía siendo el topo para atraer a la red a la trampa definitiva. Tenía que decidir rápido, porque el tiempo se agotaba y las sombras que me acechaban eran más oscuras de lo que jamás imaginé. Mientras Alejandro se retiraba, dejándome solo con mis pensamientos, una pregunta ardía en mi mente. ¿Podría redimirme después de todo lo que hice? ¿O estaba condenado a ser para siempre el hombre que vendió secretos por un Volvo y unas clases de vuelo? La respuesta, como siempre en este mundo de mentiras y medias verdades, estaba oculta en el silencio de aquella habitación. El juego no había terminado, apenas comenzaba. Y mientras la puerta se cerraba tras de mí, supe que la única forma de sobrevivir era enfrentar la traición con otra traición, y que las verdaderas sombras aún estaban por revelar sus secretos. ¿Estás listo para descubrir qué pasó después? Porque esta historia no termina aquí. En el próximo capítulo desvelaremos los secretos más oscuros de la red y el precio real de la lealtad. Hasta entonces, recuerda, en el espionaje, nada es lo que parece.